Señorita Gayler, este oficio está mal. Vuelva a redactarlo. Ese oficio no tiene nada de malo. No voy a rehacer nada. Señorita Gayler, el día en que usted sea presidenta de este país, va a hacer lo que quiera. O yo, ahora rehaga este oficio. ¡Rayos! Hola, ¿qué pasó? Bienvenidos a Lydia Gayler. Según yo, nació en Cochabamba el 28 de agosto de 1921. Su madre fue Raquel Tejada Albornoz y su padre Moisés Gayler, un suizo alemán que falleció a los 2 años de nacida Lydia. Al enviudar la señora Raquel, se vio en la necesidad de generar ingresos para mantener a su familia. Es así que empieza a subalquilar habitaciones a gente que iba y venía, y cierta vez se quedaron con ellas un joven militar y su esposa, con quienes convivieron como si fueran una sola familia. Nadie imaginaría en ese entonces que aquel joven militar tan buen mozo llegaría a ser presidente de la República. Sí, ese joven era Germán Bush. Para mediados de la década de 1930, durante la Guerra del Chaco, ella se dedicó por un tiempo a escribir cartas para mujeres que no sabían escribir y que tenían a hermanos, esposos, padres o hijos en el frente de batalla. Aunque Lydia concluyó estudios de contaduría, trabajó muy brevemente como profesora de educación física. Luego, gracias a la ayuda del entonces presidente José Luis Tejada Sorzano, quien era pariente lejano de Lydia, empezó a trabajar como secretaria en la alcaldía de Cochabamba, lugar en el que pudo ver de cerca el trabajo de agrupaciones femeninas que luchaban por la defensa de los derechos de las mujeres, algo que ya venía proponiendo desde el campo de la literatura la gran Adela Zamudio, escritora que Lydia admiraba y... Oh, no sabes quién fue Adela Zamudio, ¿cierto? Bueno, sí sabes, pero no sabes. Así que no te preocupes, papu, aquí está nuestro flash cultural. Adela Zamudio fue una escritora, educadora autodidacta y poeta nacida en Cochabamba el 11 de octubre de 1854. Solo estudió hasta tercero de primaria, nivel de instrucción permitido para las mujeres en aquella época, pero ella, a través de la lectura, siguió adquiriendo conocimientos. Aunque se dedicó a la docencia de manera autodidacta, su talento para la escritura la llevó a publicar sus primeros poemas en el Heraldo de Cochabamba a partir de 1877, firmando bajo el seudónimo de Soledad. En 1887 publica su poemario Ensayos Poéticos y sale a la luz Nacer Hombre, poema que a manera de crítica versa sobre los privilegios masculinos. Una mujer superior en elecciones no vota, y vota el pillo peor. Permitidme que me asombre. Con solo saber firmar puede votar un idiota, porque es hombre. En 1903, en el periódico El Comercio, publica su poema Quo Vadis, poema que pone en evidencia su pensamiento anticlerical al interpelar a Dios respecto a la iglesia que se había enriquecido y tornado poderosa e hipócrita. La Roma en que tus mártires supieron en horribles suplicios perecer es hoy lo que los césares quisieron, emporio de elegancia y de placer. Allí está Pedro el pescador que un día predicó la pobreza y la humildad, cubierto de lujosa pedrería ostenta su poder y majestad. Allá en tus templos donde el culto impera, ¿qué hay en el fondo? ¿O lucro o vanidad? Este poema, por supuesto, escandalizó a la iglesia. En 1913 publica su única novela, Íntimas. Escribe ensayos sobre pedagogía en los que pregona la tolerancia y la importancia de una educación laica. Luego, en 1914, publica su poemario Ráfagas. Toda la obra de Zamudio, a grandes rasgos, es una crítica a la sociedad de su época, a la política y a la iglesia. Su pensamiento y su escritura le consiguieron acérrimos detractores. Para los millennials, haters. Pero también sus textos le dieron fama de gran poeta y pensadora sobre la situación de la mujer, lo que la convirtió con el transcurso de los años en una figura importante de la literatura boliviana. Pero, hay que decirlo, solo en base a sus 2 poemas más conocidos, que la volvieron en un ícono cultural. Solo recién, en las últimas décadas, se ha empezado un justo trabajo de relectura y crítica a su obra y pensamiento, pero alejados de su fama. En 1926 fue coronada con un laurel de oro por Hernando Siles, honrando así su labor literaria. Adela Zamudio fallece en Cochabamba el 2 de junio de 1928. Y ese fue nuestro flash cultural. Ya cuando la guerra estaba por concluir, algunos soldados paraguayos que cayeron prisioneros fueron trasladados a Cochabamba. Estos realizaron trabajos construyendo caminos, labor por la cual se les remuneraba un pequeño monto de dinero. En cierta ocasión, Lydia realizó una planilla de pago para estos presos y... el amor. Fue ahí que ella conoció al que sería su futuro esposo, el oficial paraguayo Mareyrián Pérez Ramírez. Y bueno, teniendo en cuenta que en la sociedad de la época la mujer vivía bajo una constante vigilancia social y moral, el que Lydia se enamorara de un soldado paraguayo casi fue visto por los vecinos como traición a la patria.
Luego de que Bolivia y Paraguay firmaran actas declarando libertad para sus respectivos prisioneros, la pareja enamorada hizo lo opuesto a liberar presos. Se casaron y se fueron a vivir al Paraguay, pero el matrimonio no perduró y a inicios de la década de 1940 Lidia regresa a Bolivia y fija su residencia en la ciudad de La Paz. Gracias al título de contadora pública del que disponía, a mediados de 1942 empieza a trabajar en el Banco Central de Bolivia. Los años que siguieron le tocó ser testigo de los desafíos que la posguerra había traído al país y de los cambios que de a poco se iban dando en el orden social y político en beneficio de las mujeres. La década de los 40 llegaba a su fin con el fortalecimiento de sindicatos, con la muerte de Villarroel y varios seminaristas exiliados o presos por colaborar con su gobierno. Las ideas nacionalistas tomando forma y vigor, nacionalismo y coloniaje y la tesis de Pulacayo circulaban por las calles, Enrique Herzog y Mamerto Urriolagoiti en el poder, y con una Lidia Gayler que al ser despedida de su trabajo por participar en una huelga de empleados bancarios que exigían mejores salarios, encaminaba su vida al activismo político y social. Aunque más adelante recuperaría su trabajo gracias a la intervención directa de Herzog, ese momento en su vida fue clave para que ella jurara en 1948 como miembro activo del MNR, para dedicarse a luchar en contra de lo que ella consideraba un régimen oligárquico y un orden social injusto. El periodo de tiempo entre la caída de Villarroel y la revolución del 52 en Bolivia se lo conoce como el sexenio. Y no se llama así por un incremento en la natalidad, sino por estar caracterizado por la lucha de clases y el enfrentamiento directo entre el Estado y la sociedad. Estos conflictos llevarían de a poco, pero inevitablemente, hacia la revolución del 9 de abril de 1952. Durante estos años, Lidia trabajó haciendo activismo político y conspirando de manera clandestina junto a los denominados grupos de honor, células semeneristas que actuarían más adelante durante la revolución. Lidia, además de ayudar a fundarlos, lideró uno de estos grupos, siendo la única mujer en hacerlo. Estos años le significaron más de un sobresalto, pues sus actividades que iban desde reuniones secretas conspirando contra el gobierno, traslado de propaganda o armamento ligero, hasta apoyo de toda índole a los compañeros apresados, la pusieron en continua huida de la policía y en más de una ocasión detrás de las rejas. De a poco, gracias a su valor, fue ganando notoriedad entre las filas del MNR y empezó a entablar amistad con hombres como Walter Guevara Arce o el mismo Hernán Siles Suazo. A Víctor Paz lo conocería tiempo después, ya que él seguía en el exilio tras la muerte de Villarroel. En 1949, Herzog, debilitado mental y físicamente por las constantes convulsiones sociales, dejaría el mando del país a su vicepresidente, Mamerto Urriolagoiti, quien haría frente a las huelgas en los centros mineros con excesivo uso de fuerza y lidiaría con la denominada Guerra Civil del 27 de agosto de 1949, cuando en un intento de revolución, el MNR llevó a cabo un levantamiento armado en 4 ciudades importantes de Bolivia. Sin embargo, el gobierno lograría sofocar la rebelión bombardeando ciudades como Santa Cruz y retomando así el control de todo el país. A partir de entonces, la represión por parte del gobierno a la cabeza de Urriolagoiti contra el MNR se tornaría más encarnizada, apresando y exiliando a muchos de sus militantes. En abril de 1951, Lidia Gayler y un grupo de mujeres simpatizantes del MNR exigieron libertad para esos compañeros presos, con una huelga de hambre que duró 12 días, acto que se ganó el apoyo de la sociedad y que llamó la atención internacional. Mujeres como Eleanor Roosevelt y Eva Perón mandaron cartas expresando su apoyo. El sacrificio valió la pena, pues lograron su objetivo. Esta victoria significó un duro golpe para el gobierno. Ese mismo año, un mes más tarde, Mamerto Urriolagoiti llama a elecciones y ustedes ya saben lo que pasa en esas elecciones. Gana el MNR a la cabeza de Paz Estenssoro, que seguía en el exilio. Urriolagoiti, para no dar el poder a Paz Estenssoro, se hace su propio golpe de estado con su tristemente famoso Mamertazo. Con esta acción básicamente se pasó la constitución por sus soberanas barbas presidenciales y se dio el poder a Hugo Ballivián para que él y una junta militar decidan si darle el poder a Víctor Paz Estenssoro y pues huevo de pato verde que siempre no, mana a llorar al río. Este hecho no hizo más que reavivar los ánimos revolucionarios del MNR. Un año más tarde, el 8 de abril de 1952, Lidia recibe una llamada. Era Hernán Siles Suazo informándole que dentro de pocas horas se daría inicio a la revolución. Luego de esa llamada, ella se puso en contacto con el comando femenino del MNR e informó de la decisión tomada por Siles a todos los militantes del partido. Ya para el mediodía del 9 de abril, el enfrentamiento armado entre militares y los grupos de honor del MNR, a los cuales se sumaron mineros, obreros y el pueblo en general, había iniciado. Se esperaba que las mujeres ayudaran repartiendo vituallas o auxiliando
custodiando a los heridos. Sin embargo, a Lidia también le tocó repartir armas a los revolucionarios. Todas las mujeres que estuvieron presentes durante esos días pusieron sus vidas en peligro, auxiliando a quienes lo necesitaran en medio de la balacera y sin importar su bando. Luego de firmarse el Pacto de Laja, lo que significó la victoria de la revolución, Hernán Siles Suazo se proclamó presidente, pero solo hasta que llegara el jefazo Víctor Paz Estenssoro, quien fue recibido por Lydia Gayler en el aeropuerto, proclamado presidente, y todos fueron felices. Por un tiempo. Un tiempo muy corto en realidad, pues ya cuando Estenssoro asumió el cargo de presidente, meses después, el 6 de enero de 1953, fue víctima de un intento de golpe de estado por los mismos miembros de su partido. Y es que al interior del MNR empezaron a crearse grupos, algunos más radicales, otros más conservadores. El caso es que en el intento de golpe de estado estaban involucrados algunos de los grupos de honor. Esto creó susceptibilidades al interior del partido y aunque Lidia no tuvo nada que ver en lo sucedido, fue relacionada con el golpe por ser ella fundadora de los grupos de honor. Y a sugerencia de Víctor Paz Estenssoro, deja el país y se va a Europa a trabajar como secretaria en el consulado de Bolivia en Hamburgo y luego en Bonn como encargada de negocios en lo que más adelante sería en la embajada de Bolivia en Alemania. En 1956 retorna a Bolivia y trabaja en la alcaldía de La Paz. Aunque las mujeres tuvieron una importante participación antes y durante la revolución, cuando el MNR asumió el poder nunca fueron tomadas en cuenta para cargos importantes. Incluso Lidia, que ayudó a organizar a los grupos de honor, solo ocupó puestos menores dentro del nuevo gobierno. Cuando se estableció el voto universal, Lidia fue la encargada de organizar un comité electoral femenino en miras a las elecciones de 1956. Su tarea era absolver dudas sobre cómo debían votar las mujeres. El 17 de junio de ese año, Hernán Siles Suazo fue el primer presidente elegido democráticamente a través del voto universal. Durante este periodo de gobierno, Lidia lograría ser diputada suplente, un gran logro considerando la época, y bueno, como el vago al que suplía nunca iba, entonces su presencia en el hemiciclo se hizo casi permanente. Y fue durante estos años como diputada suplente que ella presentaría un proyecto de ley que haría temblar a todo su partido. A ver, colegas, ¿quién está de acuerdo con la iniciativa de la compañera Gayler de formar una comisión de enriquecimientos ilícitos de la Honorable Cámara de Diputados? A ver, levanten la mano, por favor. Perfecto, lo suponía. Sigamos fingiendo que trabajamos. Sí, gracias por su atención. El proyecto de Lidia consistía en que todos los diputados nacionales deberían hacer declaraciones juradas de sus bienes antes y después de la revolución. Poder, enriquecimiento ilícito, exacto, justo donde más duele, en la corrupción. Y claro, casi nadie apoyó su propuesta y es más, fue víctima de calumnias. En 1957 viaja a México para ser parte de la Reunión Interamericana de Mujeres de la OEA. En 1960, durante la segunda presidencia de Paz Estenssoro, fue nuevamente elegida diputada, pero esta vez titular. Ahora, para poder entender el papel de Lidia en la vida política del país después de la Revolución del 52, vamos a necesitar un poco de contexto histórico explicado en pocas palabras para tener una idea clara sobre qué rayos pasó. Fruto de la revolución, Víctor Paz Estenssoro es presidente de Bolivia de 1952 a 1956. Luego, Siles, como parte del MNR, es elegido presidente de 1956 a 1960. Y claro, uno piensa, vaya, primero Estenssoro, luego Siles. Ahora, ¿por qué no como presidentes Guevara o Lechín, que fueron figuras importantes durante la revolución? Digo, parece lo justo, ¿no? Pues no. Y es que con el pasar de los años, estos personajes, Walter Guevara Arce, Juan Lechín, Paz Estenssoro y Siles Suazo, que fueron masis de corazón durante los días de la revolución, se volvieron amigos y rivales. Esta situación empezó a dividir internamente al MNR. En las elecciones de 1960, Guevara Arce, que aspiraba a la presidencia, se separa del MNR y se aleja por un tiempo de Paz Estenssoro y anuncia su candidatura con el apoyo de su recién creado MNR, Movimiento Nacionalista Revolucionario Auténtico, que luego se transformaría en el PRA, Partido Revolucionario Auténtico. Guevara pierde las elecciones de 1960 frente a Paz Estenssoro, quien alcanza así su segundo mandato presidencial de 1960 a 1964. Luego, en 1964, Paz Estenssoro otra vez se postula para presidente, pero en esta ocasión acompañado por el militar René Barrientos. Y gana esas elecciones. Hernán Siles y Juan Lechín le hacen serias y duras críticas por su repostulación, y ambos son expulsados del MNR. ¡Fuera, carajo!
Lechín dice meh y funda su propio partido, el PRIN, Partido Revolucionario de Izquierda Nacional, al cual se adhiere Lydia Gayler como secretaria general, lo que significa su ruptura de ella con el MNR. Y entonces sucedió. Con apenas unos meses como presidente, en noviembre de 1964, Paz Estenssoro es derrocado con un golpe de estado propiciado por su propio vicepresidente. Ya no se puede confiar en nadie. En complicidad con el general Alfredo Obando, comandante de las Fuerzas Armadas, y otros partidos políticos como el PRIN y el PRA. Al poco tiempo de asumir la presidencia, Barrientos exilia a Juan Lechín a Chile y en 1966 a Lydia Gayler al Paraguay, país en el que estuvo pocos días, pues luego se reuniría con Lechín en Santiago porque, ya saben, ambos eran parte del PRIN. Barrientos muere en 1969 en un accidente aéreo. Su vice, Siles Salinas, toma su lugar. Luego, este cae en un golpe de estado propiciado por Obando. Después, Torres derroca a Obando, apoyado por un levantamiento popular en 1970, y Lydia regresa a Bolivia. Torres es derrocado por Banzer en 1971 y Lydia sale otra vez de Bolivia exiliada a Chile. Y luego, los años de la dictadura banzerista. En 1977, 4 mujeres mineras con una huelga de hambre iniciarían la lucha por la recuperación de la democracia. Banzer declara amnistía general para todos los presos y perseguidos políticos y llama a elecciones para julio de 1978, las cuales fueron anuladas por comprobarse fraude. En aquella elección, el ganador fue Juan Peredas Boone, quien antes fue ministro del Interior de Banzer. Y Peredas Boone derroca a Banzer. Y luego este cae derrocado por el general David Padilla, quien logró llevar a cabo nuevas elecciones en 1979. Entonces, golpe, partidos políticos por aquí, por allá, alianzas por aquí, por allá, muchos amigos y rivales, y ese fue nuestro contexto histórico explicado en pocas palabras, que no fueron tan pocas, para tener una idea clara, más o menos, sobre qué rayos pasó. Ese era el ambiente político con el que se llegaba a las elecciones de 1979, y esta vez algunos de los partidos políticos que se pusieron en campaña fueron la ADN, Acción Democrática Nacionalista de Banzer, que contra todo pronóstico se ganó la simpatía de una parte de la población a pesar de su pasado vinculado con la dictadura. Estaba también un ya conocido Marcelo Quiroga Santa Cruz, a la cabeza del PS1, el Partido Socialista 1. Quiroga Santa Cruz estaba decidido a iniciar un juicio de responsabilidades contra Banzer. Hernán Siles Suazo iba como candidato por la UDP, Unidad Democrática Popular. Y por supuesto también estaba Víctor Paz Estenssoro a la cabeza del MNR, quien para esas elecciones intentó rearticular al MNR de la vieja escuela, pero solo logró una alianza con Guevara Arce y convenció a Lydia Gayler para que lo apoyara. Esto por supuesto significó la ruptura entre Gayler y Juan Lechín, jefe del PRIN. De regreso al MNR, Lydia retoma su actividad política y durante la campaña preelectoral del MNR alentó a las mujeres a asistir a las urnas. Las elecciones de 1979 dieron la victoria a Siles, seguido muy de cerca por Paz Estenssoro, pero en aquella época se necesitaba una mayoría absoluta para ser nombrado ganador. De no ser así, una segunda vuelta definiría al futuro presidente entre los dos candidatos más votados, pero no a través del voto del pueblo, sino del Congreso. Y cuando al Congreso le tocó decidir con sus votos, el resultado seguía siendo el mismo: empate. Cada quien votaba por su caudillo, otros votaban en blanco, nadie cedía. Siles lloró, Paz Estenssoro rió, todo era una confusión. Hasta que una mente iluminada sugirió que, para salir del empantanamiento, se eligiera como presidente interino durante un año al presidente del Senado, quien resultó ser, Walter Guevara Arce. Walter Guevara Arce debía gobernar durante un año y garantizar nuevas elecciones, pero esto no llegaría a pasar, pues Natush Bush asumiría el poder tras un golpe de estado el 1 de noviembre de 1979, el más violento de la historia de Bolivia hasta ese entonces. En este punto hay que destacar a Ana María Romero, ministra de Informaciones del gobierno de Guevara, que ni bien iniciado el golpe de estado, fue su voz la que llamó a la resistencia y a la defensa de la democracia con un discurso que ella redactó y que se repitió una y otra vez a través de varias radioemisoras paceñas. El llamado dio resultado, pues el gobierno golpista de Natush Bush solo duraría un par de semanas, ya que la resistencia general del pueblo a las fuerzas militares que tomaron las calles lo haría retroceder. Lydia Gayler, que para entonces era presidenta de la Cámara de Diputados, se entrevistó varias veces con Natush Bush para ayudar a encontrar una solución, mientras que Guevara Arce trataba de gobernar el país desde la clandestinidad. La solución a la que se llegó fue que Natush Bush y los militares que lo apoyaron durante el golpe dejarían el poder solo con la condición de que a Guevara Arce no le fuera devuelta la presidencia, pues a criterio de ellos, este buscaba prorrogarse en el poder. Además de esta petición, exigieron indulto para todos los militares que participaron en lo que más adelante conoceríamos como la masacre de Todos Santos, un alto precio por recuperar la democracia.
Al final, y en medio del luto que provocó el golpe, el 16 de noviembre de 1979, el gobierno recayó en las manos de Lydia Gayler, elegida tras voto congresal. Sus palabras al salir al balcón presidencial fueron: "Bolivianos, no más represalias ni venganzas. El país tiene que marchar hacia su luminoso porvenir". Durante su gobierno, y al igual que Walter Guevara, ella tendría la misión de llevar al país hacia nuevas elecciones. Difícil tarea, pues cargaría sobre sus hombros una situación económica delicada que demandaría la aplicación de medidas impopulares que a la larga traerían disconformidad por parte de los sectores obreros a la cabeza de Juan Lechín. Y hay que sumar a ello lo dividido que se encontraba el país. La propia Lydia Gayler, en su libro autobiográfico Mi pasión de lideresa, lo explica mejor. Los trabajadores en contra de los empresarios en contra de pagar impuestos, La Paz en conflicto con Santa Cruz por el proyecto San Buenaventura, la COP en contra de todo, los militares en contra de los políticos en contra del gobierno, los campesinos en contra de los habitantes de la ciudad. Todos, en su manera de plantear las cosas, compartían un punto en común: exigir la solución instantánea de todos sus problemas sin ponerse en el lugar del otro ni medir la distancia que separa lo posible de lo inaccesible. En todo momento durante su gobierno buscó la unidad y el diálogo en pos de garantizar la democracia, pero básicamente gobernaba sola, sin un partido político que la apoye, con la sombra de un nuevo golpe de estado por parte de los militares, esta vez a la cabeza de Luis García Meza, quien más adelante sería nombrado por la misma Lydia Gayler como comandante del ejército, pero más por presión de los militares que apoyaban a García Meza y también como un intento de cálculo político por parte de Lydia, que creyó que de esa manera tendría al ejército de su lado. La brutal muerte de Luis Espinal en marzo de 1980 y un supuesto intento de asesinato a la presidenta por parte de un militar ebrio serían señales inequívocas de lo que vendría más adelante. A pesar del ambiente de inestabilidad del país, Lydia Gayler jamás reprimió huelgas ni bloqueos, los cuales consideraba justos y en pleno derecho, aunque no estuviera de acuerdo con algunas de sus exigencias. Siempre abogó por el respeto a los derechos humanos y sus opositores y detractores nunca fueron ni apresados, ni perseguidos, ni exiliados. El 29 de junio de 1980 logró llevar a cabo no su única tarea, pero sí la más importante: las nuevas elecciones generales, y como anteriormente había sucedido, el ganador fue Hernán Siles a la cabeza de la UDP. Sin embargo, la transmisión de mando no se llevaría a cabo, pues el 17 de julio de 1980, Lydia Gayler es derrocada mediante, un golpe de estado propiciado por García Meza. García Meza, al mando de militares, grupos irregulares y con asesoramiento de paramilitares argentinos, asaltó Palacio de Gobierno. Golpearon y arrestaron a varios ministros. Paramilitares escondidos en ambulancias tomaron la COP, torturaron y asesinaron a Marcelo Quiroga Santa Cruz, intimidaron y clausuraron medios de comunicación. Cuando todo ya estaba perdido, Lydia, que resistió todo lo que pudo, fue trasladada a la residencia presidencial, donde fue forzada a firmar su renuncia y entregar el gobierno a las Fuerzas Armadas. El golpe de estado se había consumado, y la mujer que había resistido hasta el final las amenazas, las intimidaciones, la soledad de gobernar sin apoyo de nadie y que llevó a cabo elecciones limpias, luego de pasar algunos meses cautiva en la Nunciatura Apostólica, salía al exilio. El gobierno de García Meza, que se jactaba que duraría 20 años, no duró ni uno. En 1981, por presiones de militares disidentes a él y con la mediación de... ¿quién lo diría? Natush Bush, García Meza dejaría el poder y más adelante el Congreso entregaría el gobierno a Hernán Siles Suazo, como debió haber sido hace un par de años atrás, pero como les gusta jugar en modo legendario. Durante el gobierno de Siles, Lydia fue designada embajadora de Colombia, país en el que compartió experiencias y entabló amistad con Betsabe Salmón y Luis Ramiro Beltrán. Aunque la democracia se había recuperado luego de un largo periodo de gobiernos militares, Lydia se distanció de la vida política, pero siempre estuvo atenta a los vaivenes por los cuales atravesaba Bolivia. Ya para 1989 es invitada por Jaime Paz Zamora para ser candidata a senadora por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR. Ella aceptó. Poco tiempo después sería testigo principal en el juicio de responsabilidades que se llevaba a cabo contra Luis García Meza y Luis Arce Gómez. Su testimonio, junto al de otros testigos como los de la masacre de la calle Harrington, fueron claves para que la justicia en 1993 declarara culpables al dúo de exmilitares y a todos los que fueron partícipes del golpe. Durante los primeros años de la década de 1990, Lydia fue embajadora de Bolivia en Venezuela. Para mediados de 1994 retornaría a Bolivia y, distanciada ahora sí definitivamente de los ajetreos políticos, fallecería en La Paz el 9 de mayo de 2011.
Para terminar, Lydia Gayler fue la primera mujer presidenta de Bolivia y la segunda en Latinoamérica en ocupar ese cargo. La primera fue la argentina María Estela Martínez de Perón. En el contexto de la época, a toda mujer militante del MNR se la denominaba Barzola. La primera organización que utilizó el nombre de María Barzola, mujer minera que murió en un enfrentamiento con militares en 1942, fue el Comando Femenino de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros. Luego, algunas militantes del MNR se denominarían Barzolas. Lydia nunca se identificó propiamente con aquellas Barzolas de los años de la revolución, pues a su criterio el MNR las utilizó más como grupo de choque. Sin embargo, destaca el papel importante que ellas jugaron durante aquellos años. Antes, durante y después de su gobierno, siempre trabajó interesada en dar soluciones a los problemas de orden social, en particular a aquellos que beneficiarían a las mujeres. Uno de sus proyectos más ambiciosos fue el de crear un Ministerio de Defensa de los Derechos de la Mujer, objetivo nunca alcanzado pero en el que siempre insistió. Fue Lydia quien instituyó el 11 de octubre como Día de la Mujer Boliviana en homenaje a Adela Zamudio. En 1980 le otorgó el Cóndor de los Andes a mi reinita, Gladys Moreno. No sabes quién fue Gladys Moreno, ¿cierto? Nah, sí sabes. Lydia Gayler recibió el cariño de Bolivia y países latinoamericanos traducido en medallas y distinciones. Y por supuesto, nunca, pero nunca se tomó una selfie. ¡Fin! Lydia Gayler.